Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Una vez más nos acompaña nuestra hermana Ana María Lanas Soto, quien administra el hogar de oración Emaús en Quito. El tema que vamos a tratar es la comunión de los santos, específicamente la comunión de los bienes espirituales en su primera parte. Los numerales a partir del 949 al 951. Hermana Ana María, muy buenas tardes, bienvenida a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes de Dios, buenas tardes Juanito, buenas tardes hermanos que nos ven y nos escuchan, pues dándole gracias a Dios por un encuentro más que vamos a tener, que sea siempre para beneficio de todos nosotros, así como también para que pueda ayudar a más de un hermano. Pensaba mientras preparaba, digo, bueno, si ve uno y se convierte, pues hay fiesta en el cielo, así que vale la pena seguir adelante, Juanito. Muchas gracias. Gracias a usted. Usted administra un hogar de oración en Quito. Cuéntenos un poquito las actividades que realizan allí. Bien, el hogar de oración Emaús, tal como obra de la Iglesia Católica, tiene ya 27 años de servicio, de actividad en esta casa, que es una casa para retiros. Recibimos a personas en grupos pequeños. El objetivo es ayudar a formar en la fe, a crecer en la fe. Especialmente nosotros realizamos charlas, retiros, seminarios también, aparte del servicio de prestar la casa cuando se nos solicita. Damos la formación o actualización litúrgica. Esa es especialmente nuestra actividad como asociación de fieles. Para esto también, esta actualización litúrgica la hacemos también en parroquias, en colegios, en lugares donde nos soliciten. Nuestra iglesia siempre ha estado en desarrollo durante la historia y obviamente ahora también. Si un poquito seguimos en las noticias desde el Vaticano, vamos viendo que siempre, todos los días, hay cosas nuevas, en el buen sentido. Se habló de que se da un crecimiento en nuestra iglesia, un bautizado que hoy va sumando, ¿no?, a nivel mundial, no solo en números, sino también en gracia de Dios. Entonces, esta casita tiene ese servicio de enseñar a orar también a las personas a través de la liturgia de las horas. Eso sería más o menos un pequeñito resumen de lo que hacemos acá. Aparte de eso, pues, también cuando vemos una necesidad del pueblo, realizamos también material para apoyo a la pastoral litúrgica.
y eso también lo entregamos en las parroquias o alguna diócesis en coordinación con el señor obispo, eh, porque todo tratamos de hacerlo dentro de la iglesia y para la iglesia. Perfecto, muchas gracias. La iglesia hoy recuerda a San Juan Bosco. La memoria de San Juan Bosco, presbítero, el cual después de una niñez áspera fue ordenado sacerdote y en la ciudad de Turín, en Italia, se dedicó con todas sus fuerzas a la formación de adolescentes. Fundó la Sociedad Salesiana y con la ayuda de Santa María Dominica Mazzarello, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, para enseñar oficios a la juventud e instruirles en la vida cristiana. Lleno de virtudes y méritos, voló al cielo y este día, en la ciudad de Turín, en Italia, esto aproximadamente en 1888. La cita bíblica que se ha escogido para el día de hoy está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, que dice: se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. El tema que vamos a tratar hoy día es la comunión de los santos, concretamente la comunión de los bienes espirituales en su primera parte. Numerales desde el 949 al 951. Por favor, Anita María nos ayuda con una introducción de este tema. Gracias, Juanito. Bien, como nos dice el tema, la comunión de los bienes espirituales. Posiblemente para nosotros sea muy fácil hablar de los bienes materiales. Creo que todos conocemos y nos damos cuenta. Y a veces por la distribución de estos bienes materiales, incluso hay diferencias entre familiares. Entonces yo les sugiero que si tienen bienes materiales, para que las cosas no vayan por caminos que no son, hagan pronto su testamento. Así que Juanito también hacer el testamento y vean a quién van dejando las cositas que han podido hacer, porque sí se conoce que realmente hay separaciones, se llega a juicios, se separan sobre todo, ¿no? Las personas, que no debería ser así, pero la falta de conocimiento de nuestra fe, la falta de estar cercano a Dios, creo yo, hace que suceda esto, pensando que si nos morimos nos vamos a llevar las cosas. Es muy fácil decir, no, yo no me voy a llevar, no, lo otro, pero los ratos, les comento que se ha visto errores y horrores. Entonces, sugerencia sana de ser posible, hacer un testamento, y si no, pues por lo menos una cartita se sugiere, ¿no? Hacer una cartita, eso sí, en el pleno uso de las facultades, para que no digan luego es que estuvo loco o loca. Entonces, hacer una cartita con la intención de la distribución de lo poco o lo mucho que se pueda tener. Eso como una sugerencia y una introducción a la introducción, porque y la iglesia también sugiere esto, les comento incluso a los sacerdotes o a los obispos, si es que alguien les ha donado algo o por familia tienen un carrito, unos $2 en la cuenta bancaria, pues dejar todo eso en regla, ¿no? Tener en regla para que luego no haya problemas y sobre todo si se dan desacuerdos en las familias. Y bien, entonces, en cuanto a los bienes espirituales, pues lo bueno es que no hay que hacer testamento. Eso es lo bueno, no hay que hacer testamento, como dice su nombre, ¿no?
Estos bienes espirituales vienen del Espíritu Santo. Él es quien nos los da a cada uno y vamos a ir avanzando. Y lo bonito de esto es esta palabra comunión. Es decir, lo que yo tengo dado por Dios, tengo que ponerlo en común. Vamos a ir avanzando a poquito más adelante. Este tema va a estar muy interesante, así que a la audiencia que nos está viendo y escuchando, por favor no se despeguen de este canal. Muy bien, volvemos en un instante, vamos a una pausa. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí. Me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, continuamos con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos acompaña nuevamente nuestra hermana Ana María Lana Soto, administradora del hogar de oración Emaús en Quito. Con ella estamos analizando el tema la comunión de los santos, concretamente la comunión de los bienes espirituales, en su primera parte. Numerales 949 a 951. Le recordamos a nuestros amigos, a nuestra audiencia, que quienes no puedan sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 260 videos con enseñanza del catecismo. Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. El primer numeral para su análisis es el 949, que dice lo siguiente: en la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunión en la fe. La fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Por favor, Anita María, ¿nos puede explicar y comentar este numeral? Listo, Juanito, a su orden. Bien, entonces, como ya sabemos, el catecismo, o en el catecismo tenemos nuestra doctrina, es decir, es la enseñanza de la Iglesia Católica en diferentes temas y es la guía para nosotros poder seguir con la fe que Dios nos ha dado en este camino de la vida. En este numeral nos habla de esta comunidad primitiva. Posiblemente hoy en la actualidad nosotros también podríamos tener comunidades primitivas, es decir, que todavía no conocen al Señor, no conocen su palabra. Y es importante en ese sentido que nos preparemos y los que podamos o sintamos el llamado a la misión, es importante también salir de la misión y a veces de nuestra comodidad para ir a evangelizar, para ir a hablar de Dios a nuestros hermanos. Y de hecho, desde ahí ya nos damos cuenta que tenemos un bien espiritual, que es la fe. Dice el catecismo, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Esto es maravilloso cuando uno se da cuenta, está en el camino del Señor y lo que busca es más alimento espiritual,
conocerle más a Dios, estar más cerca del Señor. Y el estar más cerca del Señor nos va a llevar a vivir de mejor manera la Eucaristía, la Santa Misa, que podemos decir es el bien más grande que tenemos en la Iglesia. La Eucaristía, el poder escuchar la palabra, el poder comerle al Señor a través de la comunión. Y de ahí miren este tema, ¿no? La comunión de los bienes espirituales. Entonces, un alimento es ya la enseñanza que podamos nosotros recibir como este programa. Juanito ha sido asiduo en buscar personas, buscarnos, no debe ser muy fácil, creo, y que acepten también poder compartir lo que el Señor nos ha dado. Y el tema también es que nos dice el catecismo que los discípulos acudían a la enseñanza asiduamente, es decir, constantemente. Así me voy a misa una vez al año, suficiente. O tal vez ya me fui al retiro y ya no quiero más retiros. Entonces tenemos que darnos cuenta que un retiro es parte de la Eucaristía. Con una, es cierto, sí sería suficiente, pero si estaríamos conscientes de este bien espiritual, decía un sacerdote, el padre Dominico, ya falleció, que tuve el regalo de Dios de conocerlo, un sacerdote de Holanda, de la comunidad de los padres dominicos. Él en una enseñanza, en una charla, nos decía que es suficiente con asistir a una Eucaristía donde la viviríamos de diferente manera, tal vez a lo que lo hacemos, y lo que obtendríamos sería el cielo. Es decir, él decía, nos daríamos cuenta, moriríamos en esa Eucaristía y a la vez resucitaríamos con Cristo y no haría falta más. Y palabras de él, que las tengo grabadas en mi mente y corazón, decía, pero como somos brutitos, necesitamos muchas misas. Entonces, ver esta grandeza que tenemos, posiblemente no la valoramos en su magnitud. Juanito nos decía hoy que estamos celebrando a San Juan Bosco, y él vivía dos alimentos espirituales principales. Hay otros, ¿no? Entonces, para él lo importante era la Eucaristía, y luego él oraba mucho a la Santísima Virgen María. Entonces, tenía esas dos, podríamos decir, bases donde él se alimentaba. Los tomando un poquito lo del catecismo, estas enseñanzas, también nos dice que los discípulos se reunían para la comunión, lo que acabamos de ver, ¿no? Esta comunión de alimentarnos, esta comunión de compartir las cosas como hermanos. Posiblemente podemos hablar de un trato íntimo entre ellos, un trato íntimo con Jesús, donde se reían, donde aprendían. Posiblemente también se dice donde jugaban, se distraían, donde había un intercambio de ideas, donde estaban unidos por una misma fe. Más adelante se dirá, esto creo que está en los siguientes numerales. Entonces compartían también los alimentos, entonces la comunión también iba por ahí. Si alguien estaba enfermo, acudían a visitarlo. Si alguien necesitaba algo material, también se ayudaba. Entonces, de lo espiritual, de esa fe, de ese compartir, de ese amor entre hermanos, de esa común unión, descompongo la palabra, ¿no? No comunión, sino común unión. Es decir, hay algo que pongo en común que nos une. Entonces, y luego nos dice que también acudían a la fracción del pan y a las oraciones.
Aquí unimos lo que les acabo de decir del santo del día también y de muchos otros santos y de nuestra iglesia. Dice, acudían a la fracción del pan, es decir, a la Eucaristía. Al inicio no se llamaba misa o santo sacrificio, que es otro nombre que se le dio antes, sino que acudían a la fracción del pan. Así que, hermanos, si alguien les pregunta dónde va el domingo, al esposo o la esposa, dígale, me voy a la fracción del pan. Ya te has cambiado de religión, le van a decir. Entonces, que sea un buen momento para indicar que la fracción del pan es la misa, que ahora la tenemos, o conocida como Eucaristía. Y también acudían asiduamente a las oraciones. Se unían a rezar, así como tenemos en la iglesia los grupos de oración. Entonces se reunían, nos reunimos actualmente a rezar un rosario, ya en Cuaresma, que vendrá próximamente, Dios mediante, pues vamos a las parroquias o en casa y rezamos el Vía Crucis. Entonces, importante lo del catecismo, esta cita bíblica es clave, ¿no? Entonces, pues la unimos con esta comunión de la fe, que es la fe de la iglesia, que la hemos recibido de los apóstoles. Acuérdense que cuando fuimos bautizados, ya en este bautizo de cada uno de nosotros, pasamos a ser hijos de Dios. El Señor con su Espíritu Santo se hace presente, Jesús se hace presente, y todo esto espiritualmente se nos da fe, esperanza y caridad. Pasamos a ser, si tomamos el bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. Así que estos bienes espirituales que ya los tenemos, no hay que buscarlos, ya los tenemos, hay que ponerlos en práctica, posiblemente limpiar la casita, confesarnos, pedir perdón al Señor, confesarnos para que estos bienes salgan a flote. Ya vamos a ver que hay algunos tipos de bienes también más adelante. Perfecto, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es René F., soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo les quisiera decir que cuando conocí el alcohol y conocí las drogas, no, yo perdí mi hogar, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa que me encontró con mi amante, digamos, en este caso, ¿no? En mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Y mediante eso me dediqué mucho al alcohol, a las drogas y dile no a las drogas porque destruye hogares y destruye vidas. Amigos, continuamos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente en este canal nuestra hermana Ana María Lanas Soto, administradora del hogar de oración Emaús en Quito, con quien estamos analizando el tema la comunión de los santos, la comunión de los bienes espirituales en su primera parte. Numerales desde el 949 al 951. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego se puede dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 260 videos con enseñanza del catecismo. El siguiente numeral es el 950 y dice: la comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos, y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Los padres indican que en el símbolo
que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. Interesante y muy bonito. Adelante con su explicación y comentarios, Ana María, por favor. Gracias, Juanito. Esto, pues, es como otros numerales del catecismo. Uno va leyendo despacio, se prepara también, pero yo creo que para todos, es cierto que a veces el catecismo tiene algunas palabras o términos difíciles, pero con una ayuda que se aconseja, ¿no? Para los que comienzan a leer el catecismo, con una ayuda se puede lograr. Y meditar estos numerales también nos van a llevar a esa comunión con Dios, esa comunión con la Iglesia. Y en este numeral nos está hablando de la comunión de los sacramentos. Entonces vamos descubriendo, hermanos, que los sacramentos son otros bienes espirituales. Yo creo que aquí nuestra Iglesia, o diríamos tal vez los catequistas, los diferentes agentes de las pastorales, tal vez también las religiosas, los sacerdotes, pienso yo que falta hablar más sobre los sacramentos al pueblo de Dios. Hay lugares en el país donde no se bautiza a los niños. Y ustedes conocen ahí el criterio cuando sea grande que decida si quiere bautizarse o no. ¿Y en qué iglesia? Entonces, cuando uno escucha eso dice, nos faltó evangelizar, nos faltó hacer misión, nos faltó formar a los niños, a los jóvenes o a los adultos. Si tomamos la palabra bien, creo que todos sabemos qué nos hace bien, qué es un bien, y esos bienes nos hacen felices. No sé, a Juanito le debe gustar un encebollado, no sé, y él sabe que le hace bien, ¿no es cierto? Entonces, a cada uno dirá, no sé, en la Tacunga posiblemente las hallullas, con queso de hoja, ¿no? Entonces, y cafecito. Entonces, es un bien material, sí, pero estamos hablando acá ya de los bienes espirituales. Entonces, los sacramentos son bienes espirituales que nos van a ayudar a mantenernos felices aquí en la tierra. Estamos hablando del bautismo como sacramento, hemos hablado brevemente. A medida que avance, Dios mediante, Juanito llegará en el catecismo ya analizar cada sacramento. Es una belleza, hermanos. Realmente es entender por qué están los sacramentos, qué gano yo con los sacramentos y qué pierdo también, ¿no? Entonces, este es como una introducción. Es un bien espiritual que necesita todo ser humano. Y nos dice el catecismo, el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. Entonces, hermanos, ¿de quién es el fruto? De todos. Pero ¿por qué no todos tenemos los frutos? Esa es una muy buena pregunta. Porque tal vez no damos importancia como debemos a las cosas de Dios. Y dejo los sacramentos para después. Después me caso. ¿Después de qué? Juanito alguna vez me comentaba, dice, acá por la maná las personas no se casan. Entonces yo digo, uy, es tierra de misión, hay mucho por hacer, hay mucho por evangelizar y hay que hacer lo que se puede. Entonces les decía, nos falta mucho
el hacer conocer el bien que hace este sacramento. Es un bien espiritual para el matrimonio, es un bien espiritual para la pareja, es un bien espiritual para el que hace la confirmación. A veces yo me imagino, como sucede en algunas parroquias, el niño hace la primera comunión y desaparece. Ya no va a la Santa Misa. Si hablamos de los padrinos en el bautismo, yo también suelo dar los cursos prebautismales en una parroquia. Y esta vez, el último curso que di hace unas 2 semanas, se me ocurrió preguntar a las personas si este tiempo que pasamos de Navidad habían rezado la novena de Navidad. Es algo más sencillo, bonito, atractivo. Y hermanos, no les digo que me causó un dolor grande, pero nadie, absolutamente nadie, rezó la novena. Pero todo el mundo, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, y recibió regalos y dio regalos, y el niño Jesús lamentablemente no estuvo invitado. Y esa es una realidad de nuestra iglesia y no hay que asustarse, sino, ¿a mí para qué me sirve? Para hablar con el párroco, comentarle, padre, pasa esto, hablar con el obispo, monseñor, pasa esto. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a las personas? Y esto les digo en general en todos los sacramentos. Como nos dice aquí el catecismo, ¿no? Lo que leyó Juanito. Porque los sacramentos y sobre todo el bautismo es como la puerta para que los hombres entren en la iglesia. Es decir, el niño bautizado entra a la iglesia y pasa a ser hijo de Dios. Eso es hermoso. ¿Quiere decir que un niño bautizado no es hijo de Dios? Pues no, no es hijo de Dios. Aunque no estén de acuerdo, no es hijo de Dios. Es criatura de Dios, creada por Dios, pero no es hijo de Dios. El bautismo nos hace hijos de Dios y miembros de una iglesia. ¿Cuál iglesia? La Iglesia Católica. Y también nos dice el catecismo, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Entonces, hermanos, a través de los sacramentos quedamos unidos a Jesús. Miren qué grandeza. Nos unimos a Jesús y nos quedamos con Él. La comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. Nos bautizan y somos santos. Así es. Estamos santos, limpiecitos, sin el pecado original. Estamos limpios. Somos santos. Entonces, ¿qué pasa en el camino de la santidad? Si papá y mamá no se preocupan de alimentar espiritualmente a los niños, a los hijos, se va ensuciando el trajecito blanco, ¿no? Con el pecado que podemos cometer. Y ahí viene el sacramento de la reconciliación, penitencia o confesión, que se lo conoce también. El nombre de comunión puede aplicarse a cada uno de ellos, es decir, los sacramentos me unen a Dios, con los sacramentos yo soy uno en el Señor Jesús. Entonces, todos los sacramentos nos unen a Dios de una u otra forma. Entonces, propiamente nos dice, es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. Es decir, conocemos como comunión, unión con Jesús. Nos unimos a Jesús. ¿Vas a hacer la primera comunión? Sí, pero prepárate también para hacer la segunda comunión, tercera comunión, cuarta comunión. Entonces es importante indicar a los catequistas, yo creo que sí lo hacen, si no todos, pero preparar a los niños para su segunda comunión y su tercera comunión y dar la importancia a este bien espiritual que
es el que nos sostiene en la vida, que es el que nos da la gracia santificante también, el que nos ayuda a mantenernos en la gracia de Dios, nos protege del mal, hermanos, importante, nos protege del mal, nos protege del pecado. Está la tentación, pero como tengo la gracia de Dios, no caigo en el pecado. Entonces, mantenerme en gracia de Dios, ir a la Santa Misa, escuchar la palabra de Dios, a través de esta palabra yo me voy a convertir. No piensen que, no sé, si estamos en misa, se suele ver a los esposos que se codean, ¿no? Verás lo que dice el Padrecito, es para vos. Pero no, pensemos que la palabra de Dios, Dios me habla a mí y Dios quiere un cambio, Dios me felicita, Dios me da ánimo, Dios me dice, estás haciendo bien las cosas, adelante, hay problemas, pero yo estoy contigo, no estás solo, adelante, en una enfermedad, alguien pierde el trabajo, si se da un accidente, que esperemos no sea, pero si lo es, agarrémonos de la mano de Dios y pensemos en estos bienes espirituales que son los que nos sostienen y en especial la Eucaristía, y para poder comulgar, para poder recibir la comunión, tengo que confesarme. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad. Andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que a la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, continuamos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, Ana María Lana Soto, administradora del lugar de oración Emaús en Quito, nos está acompañando y explicándonos el tema la comunión de los santos, la comunión de los bienes espirituales en su primera parte, numerales 949 a 951. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, luego puede dirigirse al canal de Radio La Tacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga en YouTube. Allí tenemos más de 260 videos con enseñanza del catecismo. El último numeral, el 951, dice lo siguiente: la comunión de los carismas. En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Por favor, Anita María, su explicación y comentarios de este tema. Gracias, Juanito. Conversando con Juanito cuando preparamos, me decía, este es el numeral pequeñito, pero curiosamente, siendo el numeral, de acuerdo al catecismo, tenemos 4 líneas, es el más grande de los 3. Entonces vamos a tratar de hacer un mini resumen, porque aquí también hay una riqueza y posiblemente esto es lo que a la gente más le llama la atención o le ha llamado la atención. Ya vamos a ver por qué. Entonces, hablando de la comunión de los bienes espirituales, en este numeral se nos habla de la comunión de los carismas. Solo quiero recordarles que el Espíritu Santo, cuando nos da los carismas, estos carismas son puestos al servicio de una comunidad. ¿Todos tenemos carismas? Claro que sí, todos. Vamos a ver un poquito esto. Entonces, el numeral nos dice: en la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles. Hermanos, yo no sé si ustedes conocían o se han puesto a pensar, los que
están cercanos y están realizando alguna pastoral. El Espíritu Santo es el que nos da las gracias llamados carismas, o podemos decir regalos que nos da el Espíritu Santo, pero ¿para qué nos da? Para la edificación de la iglesia, para construir la iglesia de Dios, no es para mi beneficio personal. Y esto suele ocurrir, y ustedes deben conocer también varios casos. Ya vamos a concretar con ejemplos para que se entienda mejor. Entonces, el Espíritu Santo, a cada cual se le otorga la manifestación a través del Espíritu Santo de estos carismas. Podemos también decir que estos carismas son como poderes que se nos dan, como para entender un plano no tanto espiritual. He tratado de hacerlo un poquito más cercano al común en cuanto al lenguaje, ¿no? Entonces son como poderes espirituales, como les dije, son regalos gratuitos que Dios nos da porque nos ama. Y estos carismas son dados a las personas y Dios sabe a quién da 3 carismas, a quién da 5, a quién da 1, de acuerdo a su servicio, de acuerdo a su vocación y de acuerdo a lo que la voluntad de Dios permite. Razón por la cual, hermanos, si les pido algo, no dejemos que entre el celo. A veces entre hermanos en las comunidades, en los movimientos, incluso en las comunidades religiosas, hay celos. ¿Cómo le siguen a la hermana? Y a mí nadie. Pues estás con cara de limón. Entonces, en cambio, la hermana no tiene esa cara, ¿no? Entonces, el tema también va por ahí. A los catequistas, ve los niños cómo se le pegan. Es que tiene el carisma de trabajar con los niños. Otro posiblemente trabaja con jóvenes. Y si se cambia, ¿no? Entre catequistas, el padrecito a veces dice el párroco, hoy este año vas a trabajar con los niños, alguien que estuvo siempre con jóvenes. Les cuento que no le va a ir muy bien, porque no es su carisma. O al que le gustan los niños, hay catequistas que trabajan con niños desde 3 años, que le pongan jóvenes adolescentes, mataron al catequista. Porque el catequista no le gustan los jovencitos, no le gustan los adolescentes. Entonces, eso también creo yo que deben ser criterios pastorales para los sacerdotes. Digo esto porque yo conozco algunas parroquias, porque me cuentan los catequistas, dice, este año me tocó primero de comunión, me tocó primero de confirmación. Y es que no me gustan estos niños, no me gustan los jóvenes. Entonces, no forcemos al carisma. Si no hay carisma, no hay carisma. Ah, es que yo tengo todos los carismas. No es cierto. No es que hay oferta de carismas, ¿no? Como les digo, Dios es el que nos va dando estos carismas para poner en común para el bien de todos. Ahora, ojo importantísimo aquí. Como yo suelo decir, con negrilla, subrayado y cursiva. Los carismas que tenga una persona o personas tienen que estar guiados por los pastores, por nuestros pastores, sea el obispo o el párroco. Porque si no hacemos esto, nos vamos, tal vez, no siempre, pero se puede dar, nos vamos a salir de la iglesia y voy a usar esos carismas como a mí me parece. Ya tuvimos por ahí alguna desobediencia de un señor acólito. Tenía el ministerio del acolitado. Él se iba a bautizar donde le llamaban. Entonces decía, ¿y el certificado de bautizo cómo va a dar? Y obviamente recibía una ofrenda económica por realizar el bautismo. Entonces miren, cómo se desdibuja lo que la iglesia es. No lo he vuelto a ver, no sé dónde está, pero por favor,
este asunto de los carismas tienen que estar unidos a una guía de su guía espiritual, de un párroco, del obispo. Eso principalmente. No sé si podemos coger una cita bíblica que está en Primera de Corintios. No sé si Juanito tiene ahí a la mano. Si no, vamos a ver acá. Continúe usted. Bueno, no tengo Biblia, dice Juanito. Bueno, esto nos dice el catecismo, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Voy a repetir. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, lo que hemos visto. Si vamos avanzando un poquito, nos dice que el Espíritu Santo dice, porque a uno se le da por el Espíritu la palabra de sabiduría. Miren, ya tenemos un carisma. A otro, palabra de ciencia, otro carisma. Según el mismo Espíritu, a otro le da fe. A otro le da el carisma de curaciones. A otro le da el poder de hacer milagros. A otro le da el poder de profecía. A otro le da el discernimiento de espíritus. A otro le da el llamado don de lenguas. O no sé si conocen ustedes en este sentido este don. Y vamos a ver un poquito más sobre esto. Entonces, estos y otros dones que pueden ser dones como carismas, ¿no? Regalos, nos da el Señor a todos. Como les decía, no, Juanito puede decir, tengo yo el don de curaciones, me voy a curar al recinto tal o me voy a la parroquia tal y la gente llega y tengo una cola que ni Jesús. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con esto. No voy a profundizar mucho, esto es larguísimo, pero también tenemos que tener cuidado porque estos carismas o a través de estos carismas también puede obrar el mal. Por eso se pide que se esté unido a la guía de la iglesia, del sacerdote o del obispo, porque el maligno también hace milagros, también puede sanar, también se puede hablar en lenguas. Entonces, sí, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Dentro de nuestra iglesia también, solo quiero dejar indicado esto, existen otros dones que deben haber ustedes tal vez leído en el caso del Padre Pío, conocido como Padre Pío, ¿no? Tenía los estigmas. Esos también son carismas. Entonces, dentro de una clasificación de los carismas, podemos hablar de estos carismas que se pueden dar a nivel corporal, que se manifiestan por obra del Espíritu Santo. Es decir, podríamos decir que tenemos carismas de carácter ordinario y de carácter extraordinario. Que esto explicar ya se volvería pues ya un tema, ¿no? Entonces solo indico, no voy a explicar. Los ordinarios, por ejemplo, puede ser el carisma de la enseñanza. No estoy hablando de matemáticas, historia, ¿no? Estamos hablando en el sentido de bienes espirituales, de saber enseñar la palabra de Dios, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, dentro de los ordinarios, puede haber un carisma de creatividad. El hermano, cómo hace las dinámicas, la pedagogía. Entonces son carismas. Indico dos, ¿no? Y estos extraordinarios, como ya vimos en la palabra de Dios, que son las curaciones, el don de profecía, como les decía, el hablar en lenguas, conocido como la glosolalia,
vendrían otros carismas como la levitación, las locuciones interiores, la telepatía y muchas otras más. Ahí tendríamos las visiones, ¿no es cierto? Tenemos personas que Dios les ha dado la gracia de poder ver a la Virgen María, de ver a un santo, ejemplo, Santa Gema y muchos otros santos. Entramos ya en la parte mística, ¿no? De la vida mística de los santos y la vida mística de las personas. Como les digo, hermanos, esto siempre y cuando Dios lo permita y Dios lo dé a las personas que Él crea conveniente. El tener estos carismas sobrenaturales implica una mayor responsabilidad ante Dios, mayor servicio, mayor oración, mayor comunión con el Señor, con su palabra y con la Eucaristía, con la Santa Misa. De ser posible, ir a misa todos los días. Qué interesante. Muy bien, gracias. Amigos, estamos llegando a la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Un saludo, queremos expresar un saludo muy respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Para todos ellos, un abrazo virtual, un saludo virtual, como es la costumbre de ahora. Muy bien, también queremos enviar un saludo pues a quienes laboran o prestan sus servicios en el hogar de oración Emaús, en Quito. A todas las personas que ayudan de una u otra manera para que esa institución apoye a muchas personas que necesitan. Un saludo especial pues a los sacerdotes religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Estamos en la parte final. Anita María, ha sido un gusto enorme tenerla a usted en este canal, comentando el catecismo, explicando el catecismo y sobre todo pues aprovechándonos de su experiencia y conocimiento. Para usted pues un agradecimiento muy grande, muy sincero y siempre le vamos a tener en este canal como invitada de lujo aquí. Muy bien, antes de cerrar el programa queremos escuchar un mensaje final con relación al tema que hemos tratado. Anita María, adelante por favor. Bien, gracias Juanito, gracias a Monseñor también, Monseñor Giovanni, que permite también que podamos tener estos encuentros. Al Padre Guido también, si no se ha de enojar. Bueno, pues gracias a Dios, gracias a ustedes. Ojalá les sirva un poquito esto que se ha comentado. Hermanos, les digo, hay mucho por aprender. Tenemos un tesoro, el catecismo es un tesoro, nuestra iglesia es un tesoro. Acerquémonos más a Dios y aprovechando de ese acercamiento, es cierto que se acabó ya, ¿no es cierto? Hemos vivido un año santo, hay que esperar 25 años para volver a vivir un año santo, porque así lo tiene la iglesia. No sé si estemos vivos, pero la iglesia, a través del Papa León, acaba de decretar un año santo por, si no me equivoco, los 800 años de tenerlo a San Francisco. Entonces, podemos ganar la indulgencia plenaria. Miren, tenemos otra oportunidad para borrar esas penas que nos causan los pecados, para tener menos purgatorio. Entonces, en resumen, sería el poder asistir a la Eucaristía a un templo franciscano. Esa es la condición ahora. Poder asistir a misa a un templo franciscano en el mundo. Entonces, donde estén o si pueden salir, tal vez de paseo, vayan a misa a un templo franciscano. Ya sabemos, ¿no? Rezar por las intenciones del Papa, estar confesados, comulgar, hacer alguna obra de caridad, principalmente, ¿no? Y pedir por el Papa, por nuestra iglesia, y obtendremos la indulgencia plenaria. No desperdiciemos esto,
a veces uno dice, después me he de ir. Pero es que a veces te cogió la huesuda, la santa muerte, ¿no? Hablando en el buen sentido. Nos coge la hermana muerte y llegamos hasta ahí. Y no sé si estemos listos para entrar al cielo. Entonces tenemos esta oportunidad. Muchas gracias, Juanito. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente y seamos felices, seamos católicos felices, no con caras tristes, vamos con ánimo, vamos a evangelizar, escuchemos la palabra y vamos a cambiar el mundo a nuestro alrededor, lo que podamos, y pedir por las cosas que no están bien también en nuestro país y en el mundo. Pidamos por la paz, vivamos en paz. Perfecto, muchas gracias Anita María, nos ha dado una gran noticia. Tenemos una oportunidad más, un año de oportunidad para obtener la indulgencia plenaria. Los mismos requisitos anteriores, más asistir a un templo franciscano, sería, ¿no? Así es, ya no hay que ir a la catedral, ahora hay un templo franciscano, pero también a la catedral. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir entonces en búsqueda de esas indulgencias que nos hacen mucha falta para nosotros y para nuestros difuntos. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo tema y un nuevo invitado. Hasta tanto, pues, a portarnos bien y a ser felices. Gracias, muchas gracias, Anita María. Dios le pague. Gracias, hermanos. Hasta luego. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.